Mi hija me lo quitó todo y el daño ya no tiene remedio. Tengo 78 años. Cumplí 78 el pasado febrero. Siempre he sido un hombre de pocas palabras, de los que prefieren escuchar. He vivido casi toda mi vida en el mismo pueblo, en una casa que mi padre construyó con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, y que luego yo terminé de adaptar para mi familia. Siempre me gustó que las cosas tuvieran un orden, un sentido. Trabajar la tierra, ver crecer el maíz, las calabazas. Era una vida sencilla, sí, pero con propósito. Mi esposa Elvira y yo tuvimos 3 hijos. Los 2 varones se fueron a la capital en busca de trabajo hace muchos años. Uno puso una tiendita, el otro trabaja en una fábrica. Vienen de vez en cuando, para Navidad, para un cumpleaños importante. Siempre han sido buenos muchachos, responsables. Y luego estaba Isabel, mi hija. Ella es la menor, siempre fue la más pegada a nosotros, la que se quedó, la que nos ayudó con la casa, con las compras, con las citas al doctor cuando Elvira empezó a enfermarse. Cuando Elvira se puso grave, hace unos 5 años, Isabel fue nuestro apoyo principal, no voy a negarlo. Estuvo ahí día y noche. Fue ella quien administró los medicamentos, quien cocinaba cosas suaves para mi mujer. Yo ya no tenía la misma fuerza ni la vista de antes para leer bien las instrucciones del doctor. Con la pena de mi vida, Elvira se nos fue hace 3 años. Ese día sentí que una parte de mí se moría con ella. Y en medio de ese dolor, Isabel fue la que tomó las riendas de todo. Los arreglos funerarios, los papeles, las llamadas a la familia. Parecía lo natural. Yo no estaba para pensar en números ni en propiedades. Solo quería paz. Isabel me dijo que era mejor que ella llevara el control de mis cuentas, que no me preocupara. Papá, tú ya has trabajado mucho toda tu vida. Descansa, yo me encargo de todo. Para eso estoy, para cuidarte ahora que mamá ya no está. Sus palabras me sonaron a consuelo, un alivio en ese momento. Tenía mi pensión, la pequeña renta de un terrenito que le alquilaba a un compadre y los ahorros de toda una vida. No era mucho, pero era suficiente para vivir tranquilo, para no ser una carga para nadie. Ella venía a la casa casi todos los días. Siempre preguntaba cómo me sentía. Me traía la comida, me ayudaba a vestirme, a afeitarme. A veces me acompañaba al mercado. Poco a poco me fue quitando las llaves del buzón, del coche, de la pequeña oficina donde guardaba mis papeles importantes. Para que no se te pierdan, papá, decía, para que yo te los tenga bien organizados. Yo no vi malicia, era mi hija, la que siempre había estado ahí. Los primeros cambios fueron sutiles. Si mis hijos, los varones, me llamaban para preguntar por mi salud o por mis cosas, Isabel a veces tomaba el teléfono antes que yo. Les decía que yo estaba descansando o que estaba ocupado. Luego me pasaba el recado. Empecé a notar que mis sobrinos, los hijos de mi hermana, venían menos a visitarme. Antes lo hacían cada 15 días. Después se fue espaciando. Cuando les pregunté a ellos, me decían que Isabel les había dicho que yo prefería estar solo. Me extrañó, porque siempre me gustó tener compañía. Pero uno, con la edad, a veces piensa que son ideas. Un día quise sacar dinero del banco para comprarle un regalo a mi nieto por su cumpleaños. Fui al cajero automático y la tarjeta no funcionó. La probé 2 veces más. Nada. Llamé a Isabel. Ella vino a la casa al día siguiente, muy preocupada. Ay, papá, qué cabeza la tuya. Ya te había dicho que esa tarjeta no servía. La cancelé yo misma porque me pareció insegura. Te saqué una nueva, pero la tengo guardada para que no la pierdas. Me entregó una tarjeta diferente. Intenté usarla al día siguiente en la tienda y funcionó. Me sentí tonto por haber dudado. El verdadero problema empezó a notarse hace 1 año y medio, cuando me llegó una carta del ayuntamiento. Era un aviso de embargo por el pago de la contribución predial. Me asusté. Siempre he sido puntual con mis pagos. Le enseñé la carta a Isabel. Ella la leyó, me miró con una sonrisa forzada y dijo: ay, papá, no te preocupes, es un error, ya sabes cómo son en esas oficinas. Voy a ir mañana mismo a arreglarlo. No te angusties por tonterías. Me tranquilizó, pero algo no me dejaba dormir bien esa noche. Al día siguiente, Isabel fue al ayuntamiento. Volvió por la tarde y me dijo que todo estaba arreglado, que no me preocupara más. Le creí. Pero a los 3 meses llegó otra carta, esta vez más fuerte, con amenazas de remate si no pagaba. Esta vez le pedí a mi vecino, don Ramiro, que la leyera conmigo. Don Ramiro es un hombre letrado, fue maestro de escuela. Él leyó y releyó el documento. Me miró con preocupación. Don Manuel, me dijo, aquí dice que hay varios pagos atrasados, no solo este último, y que la propiedad ya no está a su nombre. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía respirar. ¿Cómo que no está a mi nombre, Ramiro? ¿De qué me hablas? Él me explicó con calma que, según el documento, la casa había sido transferida a nombre de mi hija hacía ya un par de años, que había una escritura firmada. Pero yo no he firmado nada de eso, le dije con la voz temblorosa. Nunca he transferido mi casa a nadie. Esta es la casa de mi padre, mi casa. Don Ramiro me aconsejó que fuera a ver a un abogado. Me ofreció acompañarme. Fui con el licenciado García, un hombre
serio al que conozco de años. Le conté todo, le mostré las cartas. El licenciado García me escuchó con atención, moviendo la cabeza despacio. Me pidió unos días para revisar los archivos del registro de la propiedad. Cuando volví a su oficina, el semblante del abogado era grave. Don Manuel, me dijo, su hija Isabel, con un poder notarial que usted le firmó hace 3 años, cuando murió su esposa, ha transferido la propiedad de su casa a su nombre. También ha gestionado el control total de sus cuentas bancarias. Los pagos de la contribución no se hicieron porque el dinero fue retirado de su cuenta. Él me mostró los documentos, las firmas. Una de las firmas era la mía. Pero yo no recordaba haber firmado un papel para ceder mi casa. Recordaba haber firmado muchos papeles para los arreglos del funeral, para los seguros de Elvira, para la pensión. Isabel me había puesto una pila de documentos y yo, con el dolor y la confianza, los firmé sin leerlos con detalle. Ella me decía, aquí, papá, firma aquí, para que todo se agilice. En ese momento no sentí rabia, sentí un frío muy hondo, como si me hubieran vaciado por dentro. Pensar que mi propia hija, la que yo creía que me cuidaba, había usado mi pena, mi edad, mi confianza para despojarme de lo único que tenía. El abogado me explicó las opciones legales, que podíamos impugnar el poder, iniciar un juicio, pero también me habló de los costos, del tiempo, de la dificultad de probar mi estado de vulnerabilidad en aquel momento, que ella alegaría que yo estaba consciente de todo, que fue mi decisión. Volví a casa con la cabeza pesada. Isabel estaba allí preparando la cena. La miré, parecía tan normal, sentada en la mesa de la cocina picando verduras. Isabel, le dije, con la voz que no me reconocía, ¿qué has hecho con mi casa? ¿Qué has hecho con mi dinero? Ella se levantó, me miró y sus ojos se endurecieron. No hubo gritos, no hubo lágrimas de su parte. Papá, yo solo estoy cuidando lo nuestro. Tú ya no estás para manejar esas cosas. Es por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Quitarme lo mío es por mi bien? Ella no respondió. Solo se quedó ahí mirándome. En sus ojos no vi arrepentimiento. Solo vi una determinación fría. Fue como mirar a una extraña. La hija que yo conocía, la que había crecido bajo este techo, no estaba ahí. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. La ruptura era total, silenciosa y definitiva. Al día siguiente le dije que se fuera. No podía tenerla más en mi casa. Pero papá, esta casa es mía ahora, dijo ella. Legalmente es mía. El abogado me había explicado que aunque yo viviera en ella, la propiedad ya no era mía. Ella podía, si quisiera, echarme. Era la verdad más amarga. No la echó, no la ha echado. Pero la atmósfera se volvió insoportable. Mis hijos, los varones, vinieron cuando les conté lo que había pasado. Intentaron hablar con Isabel. Fue inútil. Ella les mostró los papeles, las firmas. Argumentó que ella se había ocupado de mí y de mi madre cuando ellos estaban lejos, que era su derecho. La ley, o al menos los documentos, le daban la razón. No pudieron hacer nada. Se quedaron unos días, intentaron ayudarme a revisar mis finanzas, pero ya no había nada. Las cuentas vacías, la casa a nombre de ella. Ahora vivo aquí, en la misma casa, pero no es mía, es de mi hija. Mi pensión llega directamente a una cuenta que ella controla. Me da el dinero para mis gastos diarios, la comida, las medicinas. Lo hace como una obligación, sin afecto. A veces me siento como un inquilino en mi propio hogar, un inquilino al que le racionan lo que fue suyo. Ella sigue viviendo aquí también, en la misma casa. Cocina, limpia, pero la comunicación es nula. Son solo palabras necesarias, frías. Cuando me ve muy pensativo, a veces dice, papá, no te preocupes, estás seguro aquí, yo te cuido. Su forma de cuidarme me ha quitado la paz. Mis nietos ya no vienen. Mis hermanos me visitan poco, por no generar más conflicto. Dicen que es triste ver la situación. Mis hijos me llaman, me preguntan si estoy bien. Yo siempre digo que sí, que estoy bien. ¿Qué más puedo decir? No quiero ser una carga para ellos. Ellos tienen sus propias familias, sus propios problemas. Lo que siento no es coraje, es una resignación pesada, una tristeza que se sienta en el pecho, pero que no sale. No hay lágrimas. Las lágrimas ya se me secaron con el dolor de Elvira. Solo queda este vacío, este saber que lo que construí, lo que cuidé, lo que era para mi vejez, se desvaneció en el momento en que confié ciegamente en quien debía ser mi apoyo. No hay vuelta atrás. Esto es lo que me tocó vivir. La vida sigue, sí, pero ya no de la misma manera. Se ha roto algo muy dentro, algo esencial, y esa herida no sangra, pero duele en silencio todos los días. Mi hija me quitó mi tranquilidad, mi seguridad, y lo hizo esperando a que estuviera viejo, débil, y que el dolor me impidiera ver su verdadero plan, y lo consiguió.